Cordial saludo, compañeros y tutores. Mi nombre es Miguel Ángel Caro y el presente video corresponde a la simulación del circuito del ejercicio número 2 para la fase de sistemas dinámicos. Para el análisis, pues inicialmente yo realicé el reordenamiento del circuito para tener otra perspectiva del mismo y pues encontré que la fuente en paralelo con la bobina y la resistencia en la malla 1 está totalmente en paralelo con la malla 2, que es eh, la malla donde están la resistencia 1 y 2. Adicional, el condensador está en paralelo con la resistencia 2, por lo cual tenemos que el voltaje en R2 es igual a voltaje en C. Obteniendo las ecuaciones diferenciales, obtenemos también los parámetros para realizar la simulación. Yendo aquí a MATLAB, entonces realizamos toda el montaje. La guía nos pide específicamente, utilizando MATLAB, ingresar con una entrada de 5 voltios y después un escalón unitario en el segundo 5. Entonces, al tener esta parte de acá, realizamos el montaje. Tenemos nuestra entrada de 5 voltios, el escalón unitario en un bloque de suma. Esta salida pues va a ser nuestra tensión, y con una ganancia empezamos a realizar el montaje dependiendo los valores que tenemos en las ecuaciones. Entonces lo primero que me dice es que esa derivada corresponde a un sexto del voltaje en la fuente. Entonces tenemos un bloque de ganancia por un sexto. Entramos a un bloque de suma donde tenemos que garantizar los dos signos que tenemos en este caso, que sería un positivo y un negativo. El positivo para la fuente, negativo para el voltaje en el condensador. Entonces, positivo, un sexto del voltaje de la fuente, negativo, un tercio del voltaje en el condensador. Eso sería nuestra primera malla, nuestra primera ecuación, perdón. Entonces tenemos que esta parte de acá es una derivada, entramos y al integrarla pues vamos a tener el voltaje como tal en el condensador. La segunda ecuación dice que la derivada de la corriente es un medio del voltaje de la fuente menos la corriente en la bobina. Entonces tenemos un medio del voltaje de la fuente. De la misma manera, un bloque de sumas que va a sumar y restar. Con un integrador pues tendríamos la corriente de la bobina, que es igual a la ganancia, pues simplemente es un multiplicador por 1, como lo vemos acá. Y nuestra salida de interés, Y, es igual a 2 tercios del voltaje en el condensador. Eso es lo que vamos a visualizar aquí en el osciloscopio. Entonces vamos a la simulación. Entonces tenemos el tiempo de 5 segundos y el valor final. Al hacer la simulación, perdón, vemos que tenemos en el eje Y la tensión, en el eje X el tiempo. Aunque no es muy visible, vemos en el segundo 5 que ingresa la perturbación y vuelve a subir el tema del tau. Para hacerlo un poco más visible voy a ingresar, cambiar el valor del escalón a un valor de 5 para ver un escalón un poco más grande y ver la modificación en la gráfica de la entrada de la perturbación. Entonces, como vemos, pues ya el voltaje no es 5 ni 6 sino 10 en el momento de la entrada del escalón, y vemos como en el segundo 5 hay una perturbación, la cual hace que el voltaje empiece a aumentar de la misma manera que lo hizo entre los segundos 0 y 5, del segundo 5 en adelante. Bueno, compañeros, este video pues corresponde al ejercicio. Quedo atento a sus comentarios y a sus correcciones en el foro. Muchísimas gracias.